Mi hermana me sacó del piso esa mañana y cambió la cerradura mientras yo bajaba la basura. Al volver, mi maleta estaba en el pasillo y todos los vecinos miraban. Cuando mi sobrino me alcanzó y me metió algo en el bolsillo sin hablar, sentí un frío que no se me quitó. Eran las 7:40 de la mañana y yo estaba en pantuflas, con las llaves en el bolsillo y una bolsa de basura que goteaba un poco por la base. Me detuve un segundo al cerrar la puerta, pensando si debía llevar también la caja de cartón con revistas viejas. No lo hice. Bajé las escaleras rápido, como siempre. Lo que no sabía es que no volvería a subir. Cuando volví, menos de 4 minutos después, mi llave ya no giraba en la cerradura. Probé 2 veces, hasta con la izquierda, como si mi cuerpo no quisiera aceptar lo obvio. Luego, al mirar al lado de la puerta, vi mi maleta, la roja con ruedas, esa que solo uso para viajes de más de 3 días. Estaba ahí, con el asa salida, cerrada de forma cuidadosa pero fría, como cuando alguien empaca por ti. Los vecinos del segundo ya estaban en el pasillo. Una señora del tercero bajaba despacio las escaleras y se detuvo sin disimulo. Todos miraban mi maleta. Y luego me miraban a mí. Una vecina de enfrente, la que siempre me pedía que le ayudara a bajar el carrito de la compra, me evitó la mirada por completo. Me apretó los labios como si hubiera presenciado un crimen. No entendía nada. Golpeé la puerta. 2 veces. Luego una tercera. Escuché pasos dentro. Un seguro. Luego silencio. Después, otra vez pasos, pero alejándose. Llamé a gritos, Sara, ¿qué estás haciendo? Nada. Solo los ojos clavados de la gente y la tensión en el pecho que no me dejaba respirar del todo. Un portazo al fondo del pasillo me sacó del trance, era Hugo, mi sobrino, saliendo del ascensor. Tendría 14 años. Llevaba puesta su sudadera azul con el logo del instituto. No me dijo nada. Se acercó caminando rápido, con esa mezcla de prisa y miedo que uno solo ve en los chicos cuando saben que están haciendo algo prohibido. Me metió algo en el bolsillo del abrigo sin mirarme a los ojos. No lo entendí en el momento. Solo dijo, en voz bajísima, no la llames, ya no puedes llamarla. Y se fue. Sin detenerse. Sin darme tiempo de preguntar. Metí la mano en el bolsillo por reflejo. Era algo duro, cuadrado. Saqué el objeto con cuidado y sentí un nudo inmediato en el estómago, era la copia de la llave vieja, la de siempre, la que ya no servía para abrir. Y debajo, doblado en 4, un papel. Lo abrí con las manos temblorosas. No entendí todo de inmediato. Era un recibo. Un número de cuenta. Y una frase escrita a mano con tinta negra. No vuelvas a tocar nada que no sea tuyo. Me quedé quieto. El frío me empezó en las manos y me subió por los brazos. Pensé que estaba sudando, pero era otra cosa. Como si el cuerpo se diera cuenta antes que la mente de que algo había cambiado para siempre. Una vecina carraspeó detrás mío. La señora del tercero ya no disimulaba que me grababa con el móvil. Y ahí estaba yo, de pie frente a una puerta que había sido mi casa, con una maleta que no recordaba haber hecho, una llave inútil, una amenaza escrita a mano, y sin la menor idea de qué diablos había pasado. Pero había una frase que no se me iba de la cabeza, una que Sara me dijo hace una semana, cuando discutimos por última vez, mientras sostenía el teléfono en una mano y me señalaba con la otra. Te juro que si no te vas a arrepentir. Lo que aún no entendía era de que me iba a arrepentir exactamente. ¿Y cómo supo hacerme daño justo ese día? ¿Justo esa mañana? ¿Y por qué Hugo estaba de su lado, pero a la vez, me ayudó? No podía moverme. No podía llamar a nadie. Pero sentí que todo lo que creía saber sobre mi hermana, era mentira. Y esto, apenas estaba comenzando. Suscríbete al canal y dale like a este video para seguir descubriendo historias inspiradas en conflictos reales sobre familias, herencias, dinero y secretos de los que ya no es posible callar. Tu apoyo mantiene esta voz viva. Mi nombre es Diego, tengo 38 años, y hasta hace unas semanas, creía que estaba ayudando a mi hermana. No era que tuviéramos una relación perfecta,
pero creí que entre nosotros había un tipo de lealtad que no necesitaba explicarse. De esas que nacen del simple hecho de haber compartido una infancia difícil, una madre inestable y un padre ausente. Sara, mi hermana mayor por 2 años, fue madre joven. A los 22 ya tenía a Hugo. El padre de Hugo desapareció antes del parto y nunca volvió a aparecer. Ella hizo lo que pudo con lo que tenía, eso hay que decirlo. Trabajó en todo lo que le salía y, aunque no siempre fue responsable con sus decisiones, a nadie le cabía duda de que quería a su hijo más que a nada. Lo que pasa es que querer no siempre basta. Yo, en cambio, tardé mucho en sentar cabeza. Tuve años algo erráticos, trabajos sueltos, cambios de ciudad, algún problema con una deuda pequeña que arrastré más tiempo del necesario. Pero nunca fui un desastre total. Solo, un poco lento para entrar en el juego adulto. Fue recién a los 34 que me estabilicé, encontré trabajo como técnico en mantenimiento para una cadena de oficinas, con un sueldo decente, turnos razonables y cierta estabilidad. Ahí fue cuando ella me llamó. Sara me dijo que las cosas estaban difíciles. Acababan de subirle el alquiler, tenía miedo de que Hugo se metiera en líos, que le estaba costando llegar a fin de mes, que el colegio pedía materiales que no podía pagar. No me pidió dinero directamente. Pero me dejó caer que tenía una habitación libre desde que una antigua compañera de piso se había marchado. Que si quería quedarme ahí una temporada, podía pagarle algo simbólico, ayudar con gastos, y a cambio tendría un techo seguro. Sonaba lógico. Yo estaba en medio de un cambio de piso, me venía justo, y además, era mi hermana. Los primeros meses funcionó. Yo pagaba una parte del alquiler directamente a la cuenta de ella, me encargaba de hacer la compra, arreglaba cosas que se rompían. Me hice cargo de algunos recibos atrasados sin decir nada. Incluso empecé a cuidar bastante a Hugo, lo acompañaba al instituto si Sara no podía, le ayudaba con mates, le enseñé a hacer pasta casera un sábado por la noche. No era mi hijo, pero empecé a sentirme un poco como un tío real. Y eso, me gustaba. El problema fue el dinero. Como casi siempre. Empecé a notar que el alquiler subía, pero Sara me seguía pidiendo lo mismo. No me cuadraba. Revisé por casualidad el contrato del piso cuando ella lo dejó en la mesa una vez, y ahí me di cuenta de que hacía meses que había renegociado a la baja con el casero. Ella pagaba menos, pero a mí me cobraba lo mismo. Lo comenté con calma. Me dijo que ese dinero extra lo usaba para comprarle ropa a Hugo, para imprevistos. Que no me preocupara, que seguíamos siendo un equipo. Me callé. Pero la desconfianza empezó ahí. Después vinieron cosas más raras. Una noche, recibí una notificación del banco. Alguien había intentado hacer una transferencia desde mi cuenta. Me asusté. Llamé al banco y lo bloqueamos. Lo conté en casa y Sara hizo un comentario extraño, ¿y si fue alguien que conoces? Alguien con acceso a tu teléfono. Me sonó raro. Porque solo ella y Hugo tenían acceso a mi teléfono cuando yo no estaba. Pero lo dejé pasar. Y llegó el día que me arriesgué a decirle que quería mudarme. Era algo que tenía en mente desde hacía semanas. Quería ahorrar, buscar un estudio pequeño para mí. Nada lujoso. Solo, mío. Pero apenas se lo dije, noté cómo se le tensó la mandíbula. Me dijo que no era un buen momento, que las cosas con Hugo estaban difíciles, que necesitaba estabilidad. Me pidió que lo pensara bien. Que no la dejara colgada. Y entonces cometí el error. El peor. Le dije que entendía que la situación era difícil, pero que, por eso mismo, quería que todo quedara claro entre nosotros. Que quizás era hora de dejar por escrito lo que pagaba, cuándo, qué responsabilidades tenía. Algo como un acuerdo informal. Nada legal. Solo un papel que protegiera a ambos. Esa noche no me habló. Y la siguiente tampoco. A los días, empezó a actuar fría. Hugo también estaba distante. Se encerraba más en su cuarto. Empecé a sentirme un intruso en una casa que no era mía. Empecé a cenar solo. Ella salía sin avisar. Llegaba tarde.
A veces se llevaba la llave de la puerta y me dejaba esperando fuera hasta que volvía. Entonces ocurrió algo que me dio mala espina, abrí el armario del baño buscando alcohol para una herida, y noté que faltaban cosas mías. Una carpeta con mis documentos, pasaporte, un contrato viejo, mis extractos bancarios, ya no estaba donde la había dejado. Pensé que había olvidado moverla. Pero cuando la encontré, días después, estaba en el fondo de un cajón, desordenada, con marcas de haber sido manipulada. Ahí encendí todas las alarmas. Me dije que tenía que salir de ahí cuanto antes. Empecé a buscar pisos. Había uno que me gustaba, algo caro pero posible. Me aprobaron el precontrato. Solo tenía que hacer la transferencia de la fianza. Pero cuando fui a revisar mi cuenta, vi que faltaban 870 euros. Me quedé blanco. Revisé movimientos. Había 2 transferencias que yo no recordaba haber hecho. Fui al banco. Pedí los comprobantes. Las 2 iban a la misma cuenta, la de Sara. Volví a casa esa tarde. Tenía los papeles en la mochila. No quería pelear, pero necesitaba una explicación. Ella no estaba. Hugo tampoco. Me senté en la mesa del salón con los papeles en la mano. Y justo ahí, mientras esperaba que regresaran, sonó una notificación en mi móvil. Un correo del casero del piso. Confirmamos la recepción del aviso de desalojo. Quedamos atentos a la entrega de llaves. Yo nunca había mandado tal aviso. Y no sabía todavía que ya no tenía llaves. Todo lo que había hecho para cuidarlos se estaba volviendo en mi contra. Y todavía no entendía por qué. Ni cuando cambió todo. Pero tenía una certeza, si no salía pronto de esa casa, o si no ponía las cosas claras, ella iba a vaciarme. No solo la cuenta. Iba a borrarme del todo. Y esa noche, decidí que iba a enfrentarla. Tal vez fue el peor error de todos. Esa noche, al escuchar la cerradura girar, me levanté del sofá con el corazón bombeando como si llevara una hora corriendo. Había ensayado 1000 veces lo que le iba a decir. No quería gritar. No quería insultar. Solo necesitaba que me dijera la verdad. La verdad completa, sin rodeos. Lo que no sabía era que ella ya venía preparada para algo muy distinto. Entró sola. Sin Hugo. Cosa que me desconcertó un poco. Llevaba el bolso grande colgado del hombro y las llaves en la mano. Me miró apenas y soltó un suspiro corto, casi como un bufido. ¿Todavía estás aquí? Fue lo primero que dijo. Sí, respondí, sin levantar la voz. Necesitamos hablar, Sara. Dejó el bolso sobre la mesa sin quitarse la chaqueta. No se sentó. No se acercó. Solo me miraba como si ya supiera que no valía la pena. Como si todo lo que venía a continuación fuese una molestia inevitable. ¿Hablar de qué? ¿De tus paranoias otra vez? Saqué los papeles de la mochila. No los puse sobre la mesa como si fueran una bomba, pero tampoco los escondí. ¿Me explicas esto? Ella los miró, ni siquiera los tomó. Solo los reconoció con una sonrisa seca. Ah, ya entiendo. Estás jugando al detective ahora. 2 transferencias a tu cuenta. Fechadas, selladas, sin autorización mía. ¿De verdad vamos a hacer esto, Diego? ¿Después de todo lo que has vivido aquí? ¿Después de todo lo que te he aguantado? ¿Aguantado? Repetí, sintiendo como algo en mí se torcía por dentro. ¿A qué te refieres? Sara entonces soltó una carcajada que no se parecía a ninguna que le hubiera oído antes. No era risa, era desdén. Cansancio mezclado con desprecio. Te abrí mi casa. Te hice un sitio cuando nadie te quería. Cuando ni tú sabías qué hacer con tu vida. Y ahora me vienes con amenazas por un par de euros. No eran un par de euros. Era mi fianza. Necesitaba ese dinero para irme. ¿Y a dónde te ibas a ir? Preguntó, alzando la voz por primera vez. ¿A ese estudio de mala muerte que no vas a poder mantener más de 2 meses? ¿Otra vez a empezar de cero? Porque eso es lo tuyo,
¿no? Empezar. Nunca terminar nada. Me quedé en silencio. Su tono me descolocó más que sus palabras. Parecía que llevaba años acumulando eso. Como si solo hubiese estado esperando una excusa para soltarlo. Yo nunca te pedí que me salvaras, Sara. Solo quise ayudar, le dije, más bajo. ¿Ayudar? Bufó. No me ayudaste, Diego. Te metiste. Te instalaste. Usaste a Hugo para sentirte útil. Pero todo era para ti. Para limpiar tu conciencia. Para sentirte el bueno. Siempre te encantó ser el bueno. Ese comentario me golpeó más de lo que esperaba. ¿Sabes lo que pienso? Continuó. Que nunca fue por nosotros. Fue por ti. Porque no tienes a nadie más. Y ahora, como te das cuenta de que no encajas, te haces la víctima. Ahí ya no aguanté más. Saqué el recibo del casero. El aviso de desalojo. Se lo puse en la mesa con fuerza. ¿Fuiste tú quien envió esto? Ella ni siquiera lo miró. Se cruzó de brazos. ¿Y si lo fui? ¿Por qué, Sara? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Quieres que sea sincera? Me lanzó, bajando un poco el tono, pero con los ojos ardiendo. Porque me harté. Me harté de vivir con alguien que me hace sentir culpable por todo. Cada vez que respiro, pareces estar evaluando si lo hago bien. Te metiste demasiado. No eres el padre de Hugo. Y mucho menos, el dueño de esta casa. Me quedé helado. Porque ahí entendí que no había sido un accidente, ni una reacción impulsiva. Era una decisión. Fría. Meditada. ¿Sabes qué? Me levanté con los papeles en la mano. Me voy mañana. Pero antes de eso, vas a devolverme cada euro. Sara se acercó 2 pasos. Me miró a los ojos, tan cerca que sentí su respiración. No tengo nada a tu nombre. Y tú no tienes pruebas de nada. ¿O vas a llamar a la policía? ¿A decirles que tu hermana usó tu dinero sin permiso mientras vivías en su casa sin contrato? No necesito la policía, dije, tratando de mantenerme firme. Solo quiero que sepas que sé quién eres ahora. En ese momento, se abrió la puerta de la habitación de Hugo. No me había dado cuenta de que estaba en casa. Había estado escuchando todo. Él no dijo nada. Nos miró a los dos y volvió a cerrar la puerta. Sara bajó la mirada por un segundo. Haz lo que quieras, dijo. Pero mañana ya no estás aquí. O haré que te saquen por la fuerza. Dicho eso, se fue a su cuarto. Cerró de un portazo. Esa noche no dormí. Hice mi maleta en silencio. Doblé la ropa que aún estaba limpia. Puse mis documentos en una carpeta nueva. Todo en orden, todo frío. Como si fuera un traslado de oficina. Sin alma. Al amanecer, bajé la basura. Como todos los días. Dejé la puerta abierta por costumbre. Y cuando volví, la cerradura ya no era la misma. Y mi maleta me esperaba en el pasillo. Ahí supe que lo había planeado todo. Y todavía me faltaba descubrir lo peor. Esa mañana, mientras me quedaba paralizado frente a la puerta cerrada, aún con la basura en una mano y la otra temblando junto a la maleta, no era capaz de decidir si debía gritar, romper algo o simplemente sentarme en el suelo. Pero lo único que hice fue quedarme quieto. Todo estaba ya fuera de mis manos. Y luego, como si la realidad no pudiera dejarme ni un respiro, apareció Hugo. Bajó rápido las escaleras, sin mochila, sin decir una palabra. Me alcanzó y, sin detenerse, me metió algo en el bolsillo. Fue tan rápido y tan silencioso que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Solo sentí el frío del metal viejo y el crujir de un papel doblado. Y entonces dijo aquello que me dejó seco. No la llames. Ya no puedes llamarla. Se fue. Desapareció por la esquina de la escalera. Yo aún seguía allí, con el pasillo lleno de ojos y el cuerpo lleno de preguntas. Cuando abrí el papel, entendí aún menos. No era un mensaje largo.
Era una amenaza apenas disfrazada. La frase a mano, no vuelvas a tocar nada que no sea tuyo, estaba escrita con rabia contenida. Abajo, una copia del recibo de la transferencia que yo supuestamente había autorizado. El mismo número de cuenta que ya había visto. Todo limpio. Todo frío. Subí la maleta al ascensor sin mirar a nadie. Bajé a la calle como un ladrón saliendo por la puerta principal, con los vecinos como testigos silenciosos. Esa noche dormí en un hostal de mala muerte cerca del intercambiador. Pagué en efectivo. No tenía ánimo para explicar nada a nadie. Nadie me preguntó. Solo me dieron una llave vieja con un número mal pintado. La habitación olía a desinfectante barato y la ventana daba a una pared gris. Aún así, fue mejor que nada. Pasé las primeras 48 horas como un náufrago, apagando el móvil, anotando en una libreta las cosas que tenía que rehacer desde cero. No era solo buscar un nuevo piso. Era reordenar mi identidad, cambiar contraseñas, cerrar cuentas conjuntas, bloquear accesos, rehacer todo lo que alguna vez compartí con mi hermana. Porque ahora entendía que había compartido demasiado. Llamé a mi banco. Pregunté por el historial de movimientos y pedí que investigaran los accesos desde otros dispositivos. Me dijeron que alguien había entrado usando preguntas de seguridad. Preguntas que solo alguien que me conociera muy bien podía haber respondido. Cosas como el segundo nombre de mi primer perro. El nombre del colegio al que fui a los 7 años. El color del coche de mi madre. Todas las respuestas, Sara las conocía. Solicité una investigación por uso indebido de cuenta. Me dijeron que podía tardar semanas. ¿Qué tendría que demostrar que no fui yo? Que sin denuncia policial sería difícil. Y ahí estaba el problema. Ella lo sabía. No había pruebas claras. Y tampoco tenía un contrato de alquiler firmado con ella. Nada. Legalmente, era como si yo hubiera vivido ahí por cortesía. Sin derechos. Sin protección. El siguiente paso fue encontrar un sitio donde quedarme más de 3 días. Contacté a un amigo, Esteban, que trabajaba en eventos y vivía en un piso compartido con otros 2 chicos. Me ofreció el sofá por unos días. Acepté. Él no me preguntó mucho. Le dije solo que hubo una movida familiar y que necesitaba espacio. Durante esas semanas, intenté reconstruirme en silencio. El trabajo me salvó. Era técnico de mantenimiento, así que podía perderme entre cables, lámparas y herramientas, sin necesidad de hablar con nadie más de lo necesario. Me mantenía ocupado. Pero por dentro, había una grieta. No tanto por el dinero, aunque me dolía haber perdido los ahorros de casi un año, sino por lo simbólico. Me sentía traicionado por alguien a quien yo creía estar cuidando. Como si me hubieran empujado al vacío desde un piso donde yo mismo había instalado las barandillas. Y luego estaba Hugo. Lo que él hizo ese día me rondaba la cabeza. ¿Por qué me ayudó? ¿Por qué me metió en el bolsillo aquella nota y esa llave vieja? Intenté escribirle. Me tenía bloqueado. Esperé a la salida del instituto, parado frente a una parada de bus cercana, sin hacerme notar. Cuando lo vi salir con su grupo, me acerqué despacio. No quise asustarlo. Hugo, dije bajito. Él me vio. Se quedó parado. ¿Estás bien? Le pregunté. Asintió con la cabeza. Pero no dijo nada. Solo quiero saber si tú estás, seguro ahí. No puedo hablar contigo, susurró, mirando al suelo. ¿Ella te lo dijo? Él me miró por un segundo, y luego dijo algo que me dejó helado. Ella no quiere que yo sea como tú. No supe qué responder. Era una frase con peso. Y con algo de miedo. Pero yo sé la verdad, añadió. No estoy de acuerdo con lo que hizo. Pero si digo algo, me va a hacer lo mismo. ¿A ti? No respondió. Solo bajó la mirada. Le toqué el hombro y me alejé antes de complicarle más la vida. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3:20 y abrí la maleta. Revisé todo. Quería entender por qué ella la había preparado así.
Todo estaba en orden, menos una cosa: dentro del compartimento lateral, había una carpeta de plástico transparente. No la recordaba. Al abrirla, vi que contenía varias hojas dobladas. Eran las pruebas. Copias de mis documentos, mi NIE, el contrato de mi trabajo, un certificado bancario a mi nombre, pero todo impreso desde el correo que yo usaba para trámites. Alguien había entrado. Y había hecho copias. Y abajo de todo, una hoja más pequeña. Un escaneo de una solicitud de préstamo a mi nombre. Nunca enviada, pero ya rellenada. En la sección de persona de contacto en caso de demora, Sara M., con su número. Sentí como algo me crujía por dentro. Eso no había sido improvisado. Ella no solo me quería fuera. Me había estado preparando para algo más grande. Algo que, probablemente, aún no se había concretado. O que había empezado a preparar, por si acaso. Tomé fotos de todo. Hice copias. Las guardé en la nube y también en una USB que llevé conmigo a todos lados. No pensaba vengarme. No pensaba hundirla. Pero no iba a dejar que siguiera controlando mi historia. Así fue como tomé una decisión: contactar a un abogado. No para demandarla todavía. Solo para prepararme. Para entender qué derechos tenía. Para saber qué hacer si intentaba ir más allá. Y para proteger a Hugo. Porque él no tenía la culpa. Pero estaba atrapado. Y yo, aunque no fuera su padre, aún podía ser su salida. Solo necesitaba una oportunidad más. Una pequeña rendija por donde colarme y mostrarle que la verdad estaba de su lado. Un mes después, recibí un correo desde una cuenta que no reconocía. El asunto decía: Hugo. Importante. Por favor, léelo. No sabía si abrirlo. Podía ser cualquier cosa: un intento de trampa, una provocación, incluso algo de ella. Pero al ver el cuerpo del mensaje, me temblaron los dedos. Solo decía: está en la caja azul del armario del pasillo. No puedo sacarla yo. Pero tú sabes qué hacer. No había firma. No había saludo. Pero supe al instante que era de Hugo. Volví a leerlo 3 veces. La caja azul. Esa que estaba en el fondo del armario empotrado, el que solo se abría con una pequeña llave que siempre estaba colgada en el llavero junto a la cocina. Recordaba que Sara la usaba para guardar cosas importantes, papeles viejos, fotos familiares. Nunca me dejó tocarla. Y ahora Hugo me decía que fuera yo. Me temblaba el cuerpo. Pero no de miedo. Sino de la certeza de que allí estaba la pieza final. La parte que explicaba lo que no entendía desde el principio. Volví al edificio una tarde de jueves, poco después de las 6, cuando sabía que Sara salía a una clase de yoga. Lo confirmé por una historia que subió a redes. El mismo horario de siempre. El ascensor seguía igual. Las luces del pasillo, también. Todo olía a lo mismo, pero ya no era mi casa. Tenía la llave vieja en el bolsillo. No abría la cerradura. Pero tenía otra: Hugo me la había dejado escondida en una maceta del descansillo, según otro mensaje que llegó una hora antes. Abrí la puerta con un suspiro corto, casi contenida la respiración. El piso estaba en silencio. Entré como un ladrón que solo quería recuperar lo que era suyo. Fui directo al armario del pasillo. Allí estaba la caja. Azul, de plástico duro. No tenía candado. Al abrirla, me encontré con carpetas, sobres, y en el fondo, una funda transparente con documentos que reconocí al instante. No eran míos. Eran de nuestro padre. Y ahí todo empezó a tener sentido. Había una copia de su testamento. Viejo, con fecha de hace más de 15 años. Y luego, uno más reciente, apenas 3 meses antes de su muerte, que había ocurrido un año atrás, poco antes de que yo me mudara con Sara. En el testamento más reciente, redactado por un abogado de otro pueblo, con membrete oficial, constaba algo que nunca nos había dicho: nuestro padre me había dejado una propiedad. Una casa antigua, en las afueras. A mí. Solo a mí.
Y entonces comprendí. Sara lo había sabido todo este tiempo. Había ocultado ese testamento. Se había hecho pasar por heredera única, la casa era lo único que valía algo, además de algunas herramientas antiguas y un par de ahorros, y, por alguna razón, nunca lo registró legalmente. Probablemente para poder disponer de ella sin que yo lo supiera. Quizás pensó que yo nunca me enteraría. Quizás pensó que yo, al vivir con ella, estaría bajo control. Pero cuando le mencioné que quería independizarme, cuando le propuse poner por escrito lo que pagaba, cuando pedí claridad, se asustó. Porque si yo me iba, podía averiguarlo todo. Y por eso me sacó. Por eso manipuló mi cuenta, me hizo quedar como el que invadía, como el aprovechado. Para proteger eso. Ese era el frío que sentí esa mañana, no fue solo la traición. Fue el borrado. Sara no solo me quería fuera de su casa. Quería sacarme del mapa familiar. Del legado. De la historia. Volví a cerrar la caja con manos firmes. Le tomé fotos a todo. Guardé las pruebas. Me fui sin dejar rastro. Esa noche dormí con una paz extraña. Porque ya no era solo una sospecha. Ya no era una sensación. Era un hecho. Consulté con el abogado. Llevamos el caso con calma. Con pruebas. Con cuidado. El Nuevo Testamento era legal. Verificable. Y aunque no podía demostrar que ella lo había ocultado, sí podía exigir que se reconociera. Ella ya había vendido algunos muebles de la casa, pero no había hecho el cambio oficial. Todo estaba a tiempo. Después de unos meses, me convertí legalmente en propietario de esa casa. La visité por primera vez con sentimientos mezclados. Era vieja, necesitaba arreglos, pero tenía algo que no esperaba, memoria. Fotos antiguas, herramientas de carpintería con el nombre de mi abuelo, cartas sin abrir. Y allí, en un cajón del salón, encontré algo más. Una carta. De mi padre. Dirigida a mí. Con su letra. Fechada unos días antes de morir. Diego, no fui el mejor padre. Y sé que llego tarde a muchas cosas. Pero esta casa es tuya porque sé que sabrás qué hacer con ella. No por merecimiento, sino por el simple hecho de que siempre volviste, incluso cuando no tenías razones para hacerlo. Cuídala. Y cuida a tu hermana si puedes. Pero si no puedes, no te culpes por ello. No lloré. Solo cerré los ojos y asentí en silencio. Como si él pudiera verme. Con el tiempo, convertí la casa en un pequeño taller. No me hice rico, pero vivía tranquilo. Restauraba muebles. Daba clases a jóvenes del pueblo. Hugo vino a verme una vez. En secreto. Me ayudó a lijar una silla. Comimos pasta. Me dijo que había tomado su decisión, terminaría el instituto y se iría. No sabía a dónde, pero no se quedaría con ella. No quiero convertirme en eso, me dijo sin rencor. No hizo falta que explicara qué era eso. Sara nunca me llamó. Nunca me escribió. Supe que intentó justificar todo diciendo que yo había querido aprovecharme. Pero ya no me importaba. Ella tenía su historia. Yo tenía la mía. Y esa diferencia, lo cambiaba todo. Hoy, cada vez que alguien entra a la casa y pregunta por las fotos antiguas, por los muebles, por la historia de cada objeto, les cuento solo lo necesario. No oculto que hubo dolor, pero tampoco lo exagero. Porque lo que importa no es cómo te sacan, sino cómo decides volver a entrar. Y esta vez, yo entré por la puerta grande. Con mis llaves. Y con mi nombre en la escritura. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.